Evangelio de Lucas, capítulo 4. ¿Para 12:30? Sí, ya. Lucas, capítulo 4. Vamos a leer el verso 16. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado el Señor. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el verso 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. El Señor presenta en esta porción, en este pasaje, 5 propósitos, por lo menos 5 propósitos de su venida. Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, en primer lugar, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y un sexto propósito: a predicar el año agradable del Señor. El Señor está después de muchos años en la sinagoga de su pueblo. De seguro que desde niño era llevado por sus padres para escuchar, donde se leía la palabra de Dios. Ese pueblo de Nazaret tuvo un privilegio enorme. Muchos no sabían que ahí estaba nada menos que el Dios hecho hombre, Cristo el Hijo de Dios. Le conocieron en su crianza, en su crecimiento. Este Evangelio de Lucas dice que el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Se le llamó el hijo del carpintero porque en ese tiempo el oficio del padre se traspasaba a los hijos. Por lo tanto, era conocido como el hijo de José en el pueblo de Nazaret. Gente piadosa, gente temerosa de Dios, pero tremendamente religiosa, que, como en un pequeño ejemplo de lo que sucedería 3 años después, su mismo pueblo, en esta porción que estamos leyendo, habría de rechazarle, cumpliendo así lo que la Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No leímos todo el pasaje, pero el Señor lee la porción. Están todos muy entusiasmados, como ya este joven que en su momento, a los 12 años, quizás tuvo la oportunidad de leer la palabra públicamente en la sinagoga, ahora ya se ha escuchado que se presenta, que se ha anunciado como profeta, como enviado de Dios. Empezó su ministerio en otros lugares, por ahí por las zonas de Jerusalén, cerca de la capital. Ya algunos discípulos se han reunido con él, ha hecho milagros, ha hablado del nuevo nacimiento, ha hablado de la salvación, ha hecho milagros en Jerusalén. Entonces, esperaban que también visitara a su pueblo. Y aquí es la oportunidad. Pero la actitud de la gente en Nazaret no era la actitud de quienes habrían de escuchar el mensaje del verdadero enviado de Dios. Había una actitud de poner los ojos en él para ver qué es lo que habría de decir. Porque el Señor tiene que decir: sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. O como dice el dicho, que nadie es profeta en su propia tierra. Muchos habrían de cuestionar lo que el Señor habría de decir. Pero fue impresionante, estimados amigos y hermanos, cómo el Señor estremeció los corazones de todos los presentes en la sinagoga,
cuando leyendo el profeta Isaías, esa porción tan maravillosa que hablaba del Mesías, el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Seguro que muchas veces, repetidas veces, se leía del profeta Isaías, pero ninguno de todos los que tuvieron la posibilidad de leer en la sinagoga este pasaje, jamás ninguno osaría decir, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Claramente el Señor está hablando de sí mismo. Este era el momento crucial en que le verían simplemente como el hijo del carpintero o realmente le verían como el enviado de Dios. Era un tropiezo, era un escándalo, era algo imposible de pensar o de creer para los judíos y especialmente de este pueblo de Nazaret, que el Mesías habría de venir, aún de su propio pueblo, del humilde Nazaret, del villorrio de Nazaret, y que un carpintero, un hombre de un oficio tan humilde y sencillo, pudiese atribuirse esto que dice el profeta Isaías, el Espíritu de Dios me ha enviado. Quedó en silencio toda la audiencia. Y ese fue el momento en que el Señor reveló realmente su carácter. Y hermanos y amigos, aparte de todo lo que sucedió, que definitivamente dice la palabra que le echaron fuera, como hemos dicho, anunciando ya lo que la nación completa haría 3 años después, cuando toda la nación le echaría fuera. Aquí era para despeñarle desde un monte, desde una colina. En 3 años después sería para clavarle en una colina, en una cruz, sobre un monte, sobre una colina, en desprecio hacia el Señor. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios es tan grande que Él aún así trae el mensaje de la salvación en primer lugar a los suyos, a los que le conocieron y a los que realmente podrían dar testimonio, podrían haber levantado la mano en contra del Señor y decir que algo hay en su vida de pecado, alguna palabra, algo que reprocharle. Nadie pudo reprochar su conducta santa y justa, pero sí rechazaron la posibilidad de que él fuese realmente el enviado de Dios. Celo le llamaremos, envidia, la incapacidad de entender que el Mesías no vendría como ellos esperaban, en gloria y majestad, sino que Dios, contra todo el sentido común de Israel, habría de enviar a su bendito Hijo en la forma humilde, no solo de un niño, de un joven, sino de un hombre que se manifestaría 30 años después, cuyos milagros y cuya palabra serían la mejor evidencia, las cartas credenciales del Señor. Como enviado del cielo serían los milagros y el mensaje que él traía. Pero no escucharon el mensaje, ni quisieron creer los milagros, sino que rechazaron su persona. Rechazaron su persona. No entendieron el tiempo de la visita del Mesías a su propia ciudad, a su propio pueblo. Pero aún así el Señor entonces, en ese propósito, presenta las 5 razones, 6 razones por las cuales Él vino. Dice el verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí habla de la capacidad, de la eficacia, habla del poder espiritual, del verdadero ungido de Dios. De ahí viene la palabra Cristo, de ahí viene la palabra el ungido, aquel que fue preparado por el Señor desde el vientre, fue engendrado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo moraba en él. No hay duda, Él es el Dios hecho hombre. Pero visiblemente también somos testigos en las Escrituras de cómo el Espíritu Santo, como una paloma, dice la palabra, es la señal que se le da a Juan el Bautista para certificar el verdadero carácter de Mesías del Señor, quien habría de traer el mensaje de salvación. Lo primero que él viene a hacer, dice, el Espíritu me ha enviado, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí por primera vez en el Evangelio de Lucas o en otra ocasión más se menciona, aparece esta palabra tan hermosa que significa simplemente, estimados amigos, evangelios. El Evangelio, las buenas nuevas. La noticia dice a los pobres. Cuando el Señor habla en la Escritura de pobres, no habla de los que son pobres socialmente,
El Señor dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. El problema entre pobreza y riqueza viene del Edén, viene del corazón egoísta de quienes tienen mucho y del corazón ambicioso de quienes quieren tener lo de los demás. Es una lucha permanente. La sociedad humana es una lucha entre poseer, entre querer poseer y retener. Poseer y retener. No tiene nada que ver con asuntos políticos. La desigualdad, la pobreza, la miseria, la injusticia tiene su raíz profunda en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Si yo tengo, no tengo por qué compartir. Si yo no tengo, el otro tiene que compartir. Y ahí empieza la lucha. No se refiere, estimados amigos, a la pobreza social. Hay una pobreza mucho más importante para Dios, y que es la pobreza espiritual. Los que son pobres en espíritu. El Señor habló de los que son pobres en espíritu. ¿Qué significa pobreza espiritual? O pobreza en espíritu. Pobreza delante de Dios significa reconocer nuestra indigencia, nuestra pobreza, nuestra incapacidad, nuestro pecado delante de Dios. La Escritura nos habla de que el hombre espiritualmente y moralmente es un indigente, una persona que no tiene medios ni recursos para poder ganarse el cielo, para poder agradar a Dios. Al contrario, el Evangelio no es dado a los que pretenden ser buenos o justos, sino que el Evangelio es dado a los pobres, aquellos que anhelan realmente tener una relación con Dios real y verdadera, conocer a Dios de corazón. Había un Zaqueo, un hombre bajito, dice la Escritura, que tenía mucho dinero, pero era pobre en espíritu. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que era pecador y se veía indigente y pobre delante de Dios. Se veía sucio, pecador, y quiso conocer al Señor. No hay tiempo para ver esa historia, ahí en el mismo Evangelio de Lucas, pero la pobreza de corazón, la necesidad de buscar las riquezas del cielo, son lo que llevó a Zaqueo a buscar al Señor. Es la pobreza. Hay una pobreza que es terrible, que tiene que ver, estimados amigos, con la deuda. Si usted se fija en el verso 19, dice que él vino a predicar el año agradable del Señor. Lo último que el Señor dice, he venido a predicar el año agradable del Señor. Y ese año agradable del Señor tiene que ver con el perdón de todas las deudas. En el Antiguo Testamento, Dios en su compasión por los endeudados había decretado que cada 7 años todas las deudas debían ser perdonadas para que no hubiese deudor ni pobre. Y cada 50 años la casa tenía que ser restaurada. Mis hijos se impresionaron porque yo les contaba que nosotros teníamos una casa acá en la ciudad de San Felipe y la perdimos por deuda. Mi padre luchó y luchó por tratar de salvar la situación, pero la deuda le llevó a venderla. ¿Y cómo olvidarse de una casa que tenía varios árboles, que pasaba una sequía por detrás, donde era tan lindo el recuerdo de los duraznos, de las uvas, de los naranjos? Era un verdadero huerto. Todo eso se perdió por deuda, porque la deuda, estimados amigos y hermanos, empobrece. En el tiempo de Israel, el que no tenía que pagar se vendía a sí mismo. Yo no puedo pagarte, pero te puedo trabajar tanto tiempo por ti, tantos años. Y la deuda trae pobreza y un círculo de pobreza, de manera entonces que había la necesidad de perdonar las deudas. Estimados amigos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Cada ofensa a la santidad de Dios es un insulto a la santidad de Dios. Nosotros somos deudores. ¿Se acuerda lo que dice el Señor en la oración que a veces se repite? Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se referirá a deudas financieras? No. Es que es una responsabilidad. Cuando yo peco contra Dios, hay una ofensa. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El pecado demanda castigo.
Yo tengo que pagar. El criminal, el delincuente, tiene que pagar su deuda a la sociedad por el daño hecho. ¿Y quién paga el daño, el insulto a la santidad de Dios? ¿Cómo pagamos el daño al prójimo cuando pecamos contra el prójimo? Eso es una deuda. Y se paga con juicio, con castigo. La justicia humana demanda que los delincuentes paguen su deuda con la sociedad. Para eso hay una cárcel. Y tiene que ser pena aflictiva, no una cárcel con internet, etcétera. No, no, es una pena aflictiva. Cárcel es cárcel. El juicio de Dios es juicio de Dios. Es solemne pensar que la Biblia dice la paga del pecado es muerte. De manera entonces que el pecado que se va acumulando en nuestra vida se va transformando en una tremenda deuda de juicio y de castigo que nosotros merecemos de parte de Dios. Eso es pobreza. Esa es la más grande pobreza, la más grande miseria. La situación más precaria en que el hombre puede estar es que tenga una deuda con Dios. Somos deudores delante de Dios. Dios demanda su juicio sobre todo pecador. Está establecido para los hombres, dice la Biblia, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Señor dice, yo he venido a proclamar el año del perdón de todas las deudas. Y la deuda más grande que el pecador le es imposible pagar es la de su pecado. Pero Cristo vino para morir en una cruz y pagar él mismo, con juicio, con sufrimiento, con muerte, lo que nosotros no podríamos haber pagado jamás. Nosotros merecimos la muerte eterna por nuestro pecado. Pero el amor de Cristo le llevó, dice, el Espíritu de Dios me ha enviado a dar buenas nuevas. ¿No es una buena noticia el perdón? ¿Acaso no sería una buena noticia para los israelitas saber que tu deuda ha sido perdonada? Que la casa perdida después de 50 años recuperada. No es una deuda, no es una hermosa noticia saber que de parte de Dios hay perdón para el pecador, que Dios llama al pecador para el perdón, que Dios quiere perdonar ampliamente. Venir luego, dice Jehová, estemos a cuenta, pongamos las cuentas sobre la mesa. Si tú eres deudor, dice, si tus pecados son blancos como rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca nieve. Yo voy a pagar. Y Dios pagó en la persona de su Hijo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, pagado está. De manera que en esta tarde, en esta mañana, quien quiera que escuche este mensaje, debe saber que usted es un deudor en bancarrota moral y espiritual. Y ni toda la eternidad podrá pagar su pecado, su ofensa a la santidad de Dios y al prójimo. Pero Cristo Jesús, el bendito Hijo de Dios, el santo, el inocente, Él sí vino a pagar en lugar suyo. Murió en lugar del pecador, murió en lugar suyo, para pagar una deuda insaldable. Dice además, buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿No les parece también que el tiempo que vivimos es un tiempo de mucho sufrimiento? Hay mucho quebrantamiento de corazón, mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha depresión, mucha angustia, mucho estrés. Los corazones de los hombres como nunca han estado quebrantados. Las clínicas psiquiátricas, psicológicas, terapeutas, con todo lo bueno que puede ser esas profesiones, están llenas, porque el pecado también produce un vacío en el corazón del hombre. No solamente hay enfermedades reales, sino que también hay asuntos espirituales que nacen del profundo vacío del corazón del hombre. ¿Qué es lo que más quebranta el corazón? ¿Sabe lo que más quebranta el corazón? Son las relaciones rotas. Por ejemplo, la pelea entre un padre y un hijo, o viceversa. La pelea entre familiares, las discusiones, la relación rota entre esposos. ¿Hay algo que produzca mayor sufrimiento que la relación entre esposos? Eso quebranta el corazón. La infidelidad quebranta el corazón. Y si hay una relación, estimados amigos, que ha sido dañada, que es la más importante de todas, es la relación con Dios. Se ha producido una ruptura. Cuando el hombre pecó, se rompió esa relación.
Entonces el pecado dañó la más importante de todas las relaciones, la relación entre Dios y el hombre. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que el pecado ha hecho división entre vosotros, dice el profeta, y vuestro Dios. El pecado ha hecho división, ha roto la relación. Hay una relación tan dañina, que inclusive algunos de nosotros nos constituimos en enemigos de Dios, al bando de los enemigos de Dios. Hemos insultado a la santidad de Dios. Eso ha traído todos los males al corazón humano. Cristo vino a restablecer esa relación, a sanar a los quebrantados de corazón. Y para sanar a los quebrantados de corazón, para poder solucionar un problema entre un Dios santo y nosotros que somos pecadores, Cristo fue el mediador que Dios envió. Él toma la mano del pecador necesitado de salvación, y Él toma la mano de Dios en su santidad y su justicia y los puede unir en base a la cruz del Calvario. Cristo vino a obrar, a defender los intereses de un Dios santo, airado con el pecador y que tiene todo el derecho de castigar al pecador, pero que ha decidido amarle y salvarle. ¿Quién soluciona ese problema? ¿Quién puede unir al pecador que ha ofendido con un Dios ofendido? Solo el Señor. Por eso la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en la cruz del Calvario satisface lo que Dios demanda en su justicia. El pecador merece muerte por nuestro pecado y Cristo muere en lugar del pecador. El pecador impotente necesita salvación y Cristo muere en lugar del pecador para salvarle, para perdonarle, para a través de su sangre otorgarle la limpieza total de su alma. Esa relación rota que ha quebrantado los corazones de todo ser humano ha sido solucionada gracias a la reconciliación que el Señor obró a favor de todo hombre, de toda mujer necesitada de salvación. Dice el apóstol, y no solo esto, sino que también siendo enemigos, dice, siendo enemigos, esto es una relación rota absoluta, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, para que hubiese una reconciliación entre nosotros como pecadores y un Dios santo, fue necesaria la muerte. Cuando la Biblia habla aquí de muerte, habla de la muerte violenta del Señor. Voy a decirlo y lo he repetido en Santa María varias veces. Es como que Pablo dice, él tuvo que ser muerto, Cristo fue matado, fue muerto. Es muerte violenta. Todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Cristo, porque la ira de Dios es una ira justa. Satisfacer a Dios, reconciliarse con Él, arreglar las cuentas con Él, demandaba que su justicia fuese satisfecha. Dios no arregla las cosas así a medias. No es como David, que cuando su hijo Absalón mató al mayor, al primogénito, Amnón, David lo recibió y como que le dijo, te perdono. El tiempo perdonará. El perdón de Dios no es así. El tiempo no hace olvidar. David debió haber hecho justicia sobre su propio hijo. Pero los sentimientos naturales pudieron más que la justicia. Porque su primogénito fue muerto por su propio hijo Absalón, y él debió haber recibido el castigo, la justicia. Y todo Israel vio que se hizo la vista gorda. El juez de la tierra, que era David, hizo la vista gorda. Y lo alejó, lo desterró. El destierro no fue la forma de justicia. Pero cuando se trataba de mi salvación, Dios no hizo la vista gorda con mi pecado, sino que entregó a su propio hijo para morir en lugar del pecador. Un David del Antiguo Testamento hizo la vista gorda al pecado de su hijo. Pero Dios, cuando se trataba de mi salvación, entregó a un hijo justo, santo, en lugar de un pecador tan vil como yo. Y la justicia de Dios se satisfizo a un alto precio para Cristo y del dolor para Dios también. Pues cuando Él entregó a su hijo, lo entregó
por amor, por misericordia. Dios miró desde los cielos el sufrimiento de su propio Hijo, de su santo Hijo. De manera entonces que cuando Él muere, Dios queda totalmente satisfecho y el corazón de Dios totalmente complacido. Tan grande fue la obra de Cristo en la cruz para Dios que por causa de esa obra Dios recibe al más vil pecador, porque es su Hijo el que dio su vida por él. Es un pago que jamás podríamos haber dado. La muerte de su Hijo es la única manera de producir la reconciliación y sanar a los quebrantados de corazón, como ha dicho aquí eh, Lucas. Pero también nos dice la palabra que Él no solamente vino a sanar a los quebrantados de corazón, sino que también el Señor dice allí, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, la esclavitud del pecado, cualquiera sea su forma, moral, droga, alcohol, inmoralidad, dinero, orgullo, yo mismo, todo tipo de esclavitud. El que hace pecado, esclavo del pecado, dijo el Señor. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y también dice, he venido a dar vista a los ciegos. Los ciegos son aquellos que ni siquiera ven lo que hay más adelante. No saben. El hombre y la mujer moralmente está ciego porque ignora cuán terrible es su propio pecado delante de Dios. Ignora que hay un Dios airado contra él. Un Dios que le ama, pero un Dios que va a manifestar su ira contra el pecado nuestro. Ignora su destino eterno, ignora lo que hay después de la muerte. Hay millones de seres humanos que ignoran su destino eterno. Si tuviesen conciencia del lugar donde irían, correrían a buscar salvación, a refugiarse en la obra de Cristo. Pero el Señor vino a dar luz por medio del Evangelio a los ciegos. Dice a poner libertad a los oprimidos. Tampoco, no son los oprimidos políticos, no son los oprimidos sociales, son los oprimidos aquellos que sienten el peso de una carga. Cuando uno escucha del Evangelio, cuando uno escucha de la palabra de Dios y la palabra nos despierta a la realidad de que somos pecadores, a la realidad de un Dios santo, se produce en nosotros y debiera producirse en toda persona que no conoce a Cristo, al escuchar el Evangelio, ese sentimiento o esa conciencia de una pesada carga, la carga de tu culpabilidad, de tu pecado delante de Dios. Así como los egipcios ponían cargas sobre Israel que no podían ser llevadas y eran abrumados, y tuvo que venir un Moisés como un salvador desde otro lugar para salvarles. Así Cristo vino a liberar a los oprimidos con la más grande de todos los pesos y todas las cargas, que es la carga del pecado, una conciencia cargada del pecado. Mi pecado, dice David, está siempre delante de ti. Lávame, límpiame. Como un fantasma, dice, el recuerdo de mi maldad delante de mí no me deja dormir, diría David en el Salmo 51, y clama al Señor por limpieza, por salvación. Y claro que el Señor lo perdonó en el Salmo 51, porque Cristo habría de morir por los sucios y horribles pecados que David cometió, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una dama llegó el domingo pasado ahí a Quillota, donde estábamos con los hermanos, y pidió orar por ella y nos decía, no puedo dormir. Escucho como fantasmas, hay algo que me atormenta. Y ahí, antes de empezar la reunión, le dijimos que la verdadera paz que podía inundar su corazón es la que Cristo trae cuando uno le acepta como Salvador personal. Y le citábamos este texto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El más grande problema, le decíamos a aquella dama, y que quisiéramos orar para que el Señor, si es un asunto patológico o psicológico, el Señor pudiese sanarla. Pero el más grande problema que tiene
es que el Señor pudiese salvarla, salvarla. Así que le invitamos a escuchar la reunión y la escuchó. Esperemos que buscando una paz haya encontrado la verdadera, ¿no es cierto? La paz de la salvación en Cristo. ¿Quién sabe que a lo mejor esa alma atormentada, cautiva, oprimida, haya encontrado la salvación por medio del Evangelio que se predicó también el domingo pasado? Y a predicar, dice el Señor, el año agradable del Señor. Entonces, Cristo llevó la carga de nuestro pecado, de nuestra culpa. Recibió todo el peso judicial de parte de Dios en la cruz del Calvario. Por eso es que Él ofrece paz, Él ofrece liberación. Él dice, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando uno lee la Biblia y el Espíritu de Dios le habla al pecador, mientras más lee la Biblia, más se hace patente la carga, como la historia de la antigüedad de ese hombre que ilustró la vida cristiana del peregrino. Iba el hombre leyendo la Biblia y más grande se hacía la carga. Y preguntó, ¿dónde? ¿Quién podrá liberarme de esta carga? Y en esa verdadera alegoría de la vida cristiana, el autor Juan Bunyan dice que de repente se le apareció al hombre que llevaba la Biblia y su carga, grande carga sobre la espalda, se encontró con un hombre llamado Evangelista. Y Evangelista le dice, mira, ¿ves esa colina? Allá hay una cruz, dice, ve a aquel lugar y allí se te dirá lo que debes hacer con tu carga. Es decir, apuntó hacia Cristo, hacia la cruz del Calvario, porque allí es el lugar donde la carga del pecado es quitada, es liberada. Cuando el pecador, consciente de que es culpable delante de Dios, acepta a Cristo, le reconoce como Salvador, le reconoce como aquel que muere en su propio lugar. Somos pobres en la bancarrota. Cristo consumó, dio el pago para la salvación. Ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a reconciliar, a restablecer la relación más importante, rota por nuestro pecado. Ha venido a liberar a los cautivos, cualquiera que sea la esclavitud del pecado. Cristo perdona, libera, salva eternamente. Ha venido a dar luz a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a predicar, como dice al final, el año de la gracia, del favor de Dios. Ese es el pregón del Señor, ese es el anuncio de Cristo. Hay salvación gratuita, no tienes que pagar, no tienes que comprarla, no tienes que ganártela ni merecértela. Cristo lo ha pagado todo. Esa es la gran noticia del Evangelio. El año de la gracia de Dios. La puerta de la salvación está abierta a todo aquel que quiera recibirla gratuitamente. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y bendiga a todos quienes han podido escuchar. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en esta tarde ya por el privilegio de abrir tu palabra y ver la maravilla de ella, cómo el Señor pudo estar en su pueblo, donde Él se crió, anunciando tan precioso, tan importante mensaje a sus propios vecinos, amigos, conocidos, de la misma calle, del mismo barrio, en Nazaret, que le conocieron, pero que ninguno pudo alzar la voz en contra de él. Padre, qué bendición tuvo esa gente, pero qué tremenda responsabilidad de rechazar a un Salvador tan grande. Padre, permite que en este día el Evangelio de Dios pueda alcanzar a más de alguno y en este día pueda cumplirse el favor de Dios, pueda ser aceptado gratuitamente, el perdón, la salvación, la vida eterna por más de algún pecador necesitado de salvación. Dejamos tu palabra en tus manos para tu bendición y bajo tu guía, Padre, en este día que todavía no termina, que sea día de salvación en muchos lugares. Lo pedimos agradecidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.